Cada vez que alguien es confrontado con alguna conducta que tiene por normal o por costumbre ejecutarla, pero está errada, siempre la persona tiende a reaccionar de una forma airada o defendiéndose de forma tal que termina acusando a aquel quien le está evidenciando en ese momento lo que errado está en su conducta. Y como consecuencia de eso, armamos lo que se conoce como un escándalo. El escándalo puede ser algo que, por un lado, aparentemente puede ser malo y por otro lado puede ser bueno. Y digo aparente porque depende del cristal con que usted lo va a mirar. Porque casi siempre que eso ocurre es porque hay una situación moral que, establecida en el círculo social o en la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos, desarrollamos nuestras actividades, por lo general nos hemos acostumbrado a hacerlo, y cuando viene alguien a evidenciar que eso es errado y que eso está mal, entonces confrontamos, luchamos o nos preparamos allí para hacerle un ataque a esa persona que nos está evidenciando lo que ocurre. Con lo que se ha estado predicando, ha puesto el Señor en la convicción, al menos en mí, en mi corazón. Yo creo que es el Señor que me guía hasta esto, porque si me pregunta, el 90% de lo que yo le digo aquí no fue lo que yo pensé decirle. Así que creo firmemente que es el Señor el que me guía en estas cosas que le voy a decir. Hay alguna gente que suele escribirme y suele llamarme, inclusive le llama la atención los títulos que suelo colocarle a los mensajes, y luego cuando les digo que vayan y escuchen o vean allí la predicación, el mensaje que se llevó a cabo, algunos me han dicho inclusive que es muy cruda la verdad o la realidad, lo que se expone allí. La intención de la iglesia o la intención del evangelio de Cristo es evidenciar realmente cuáles son los cambios que nosotros tenemos que experimentar y qué es lo que estamos haciendo mal. Nosotros no podemos caer en esa ignorancia pluralista de no tener el valor de decir que algo está mal, que algo tiene que ser corregido, pero como la gran mayoría lo aceptó y dijo que estaba bien porque posiblemente todos estaban involucrados en el mismo error, nadie se atreve o no tiene el suficiente valor para contradecir eso y poder entonces exponer y decir que eso no es lo correcto. Ya le explico, déjeme avanzar para que usted me entienda estas cosas. Cuando nosotros estamos, o alguien, yo lo vivo acá, yo cuando les he dado talleres, le he dado enseñanzas a ustedes acá, y esa enseñanza me permite interactuar con ustedes, yo suelo preguntar que si entendieron, que si todo está bien, que si no hay preguntas, no hay problema. Y como la gran mayoría no hace una pregunta, el que de alguna manera tiene la duda o cree que no entendió, por no pasar la vergüenza o por no evidenciarse ante los demás que están diciendo que entendieron, que posiblemente ninguno entendió, dicen que sí, que está bien. Sí, yo también entendí. Como cuando estamos en clase, ¿no? Nosotros teníamos, yo tuve un profesor de matemáticas, Giorgio Gasparini, se llamaba, y prácticamente todo el mundo decía que nadie le entendía a Giorgio. Nadie le entendía. Pero cuando él preguntaba que si habíamos entendido, nadie decía nada. A eso se le llama ignorancia pluralista. Cuando nosotros, sabiendo que todos estamos mal, deberíamos anunciar nuestro sentir, abrir nuestra boca para aclarar o poner en evidencia que no estamos bien y no aceptar porque los demás están diciendo que estamos bien a pesar de que estamos mal. Entonces callamos y otorgamos lo que está ocurriendo. Jesús fue un experto en revolucionar esto porque Jesús nunca se quedó callado.
Jesús vino a ponerle los puntos sobre las IE. Vino a aclarar las cosas. Y lo que nadie se había atrevido a decir, Jesús lo dice. A pesar de que todos los demás saben que las cosas no estaban bien, cuando se encuentran a Jesús diciéndole a los fariseos, a los líderes religiosos de la época de él, que ellos estaban en un error y estaban cometiendo, si se quiere, cosas que iban en contra del pueblo, la gente al principio comenzó a callar y lo seguían y no decían por qué lo seguían. Pero aquella gente que recibía la reprimenda de Jesús o aquello que Jesús estaba evidenciando en las personas, venían contra Jesús. Es como cuando usted le hace saber a alguien, un hijo, una madre, un padre, el abuelo, el tío, el hermano, que hay algo que tiene que corregir en su vida, pero aquella persona no se da por aludido y dentro de estas cosas prefiere permanecer haciendo lo que tenía por costumbre hacer antes de corregir lo que le están diciendo. Y para no verse afectado, enfila las baterías, va contra la persona que le está diciendo lo mal que está. Eso suele ocurrir y eso se debe a que nosotros nos vamos acostumbrando y habiéndonos acostumbrado a algo que no debe ser normal, cuando nos quieren cambiar eso, no lo queremos aceptar. Peor aún, cuando viene de parte de Dios, como nosotros nos hemos hecho una imagen de Dios, no queremos aceptar que la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu nos está diciendo a nosotros que tenemos que cambiar. Hay gente que está rota por dentro. Hay gente que tiene dolor, tiene tristeza dentro. Y a veces, para no evidenciarlo delante de los demás, ellos ponen una cara que va a falsear todo su interior. La iglesia debería ser para nosotros recibir a la gente rota, a la gente que está mal, a la gente que no sabe cómo superar su dolor, cómo superar la tristeza, cómo superar lo que está viviendo. Y todo el liderazgo debería estar dispuesto para entonces entender, recibir esto y lejos de juzgar, debería entonces apoyar, ayudar, enseñar y edificar. Porque el problema es que nosotros, cuando vemos que alguien está siendo puesto en evidencia por lo que está recibiendo y conocemos la debilidad, también levantamos el dedo para juzgar. Jesús dijo lo siguiente, que ¿quién eras tú para juzgar? Sabiendo que cuando juzgas a tu hermano, a ti mismo te juzgas, pues tú haces cosas peores que las que estás juzgando. Porque a veces nosotros nos enfocamos en el momento o la situación, la condición del juicio que estamos levantando sobre la persona y nos olvidamos que hacemos cosas peores que esa. Pero como tú no practicas eso, tú no matas, pero robas. Entonces cuando alguien mató, vienes y juzgas al que mató, pero tú tienes un pecado igual o peor que ese. Tú estás en adulterio, tú estás en una rebeldía, tú estás en ciertas cosas que tú tienes que corregir. Por eso el evangelio es integral. Y nosotros tenemos que evidenciar, este error lo cometemos porque al igual, yo creo que usted debe tener el mismo error hoy que yo tenía. Y esto es lo que me ha puesto el Señor para ministrar antes de entrar de lleno en el mensaje que le quiero de parte de Dios hoy dar. Cada uno de nosotros tiene una imagen de Dios. Y nosotros hemos criticado a los católicos porque ellos no obedecen y van contra el primer mandamiento. Pero si yo le preguntara a usted, usted se va a sorprender de esto. Esto es lo primero que le va a volar los tapones, así como el domingo pasado a muchos se le volaron los tapones. Hoy vamos a seguir y el Señor se los va a volar completo hasta que quede el Espíritu Santo allí. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cuál es la imagen que tiene de Dios? ¿Le cree usted a Dios? ¿O cree usted en Dios? ¿Cuál es la imagen que tiene de Dios?
La sinceridad debe estar para con usted allí. Pero creo que la gran mayoría tiene a Dios en una imagen puesta por Hollywood sin darse cuenta. Pero usted, si le toca dibujar a Dios, posiblemente lo dibujaría como un anciano, una barba y pelo blanco, y quizás con un atuendo, una batola blanca también, y quizás alguno hasta con una vara en la mano. ¿Es cierto que esa es la imagen que usted tiene de Dios? Le hablé de ignorancia pluralista. ¿Es esa la imagen que tiene de Dios? Vea que nadie se atreve a decir sí, pero yo sé que esa es la imagen que tenemos. Esa es la imagen que tenemos. ¿Cuántos vieron la película Éxodo? Le hablé de ignorancia pluralista. Si nadie se atreve a decir esto, yo tampoco. Ay, sí, yo voy a ser el toto, a ver si me agarra el pastor a mí. Ay, Por eso no hablamos. Por eso no exponemos. Por eso no nos atrevemos. Pero en la película Éxodo, lo que quiero que ustedes vean allí, la comunión que tiene Moisés con Dios, nunca sale un anciano. ¿Cuántos la vieron de verdad, en serio? Ah, viste, que sí la vieron varios. ¿Cuántas veces vieron allí justamente a ese anciano, los que vieron la película? Un niño es el que aparece. Es un niño. Pero nosotros, no sé por qué rayos, tenemos una imagen de un anciano siempre. Y es más, no me diga que no. Usted ha dicho el de la chiva, el de la barba, tú sabes. Algunos otros quieren ser más espirituales, papito, papito Dios. Y algunos todavía dicen en el nombre de Dios. Cosa que ha dicho el Señor que no debe ser así. Es en el nombre de Jesús. Nosotros no somos quien para decir en el nombre de Dios. Está escrito, es bíblico, que es el nombre dado sobre todo nombre para que en él haya salvación. Y él dice, gloria de hombre no recibo. Así que toda gloria tiene que ser dada a Jesús para que Dios la reciba. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Me sigue hasta aquí? Entonces vea lo siguiente. Nosotros cuando hemos hecho eso, hemos violado el primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Éxodo 20, versículos 2 y 3, para que usted me entienda lo que hoy le quiero decir, lo que le quiero enseñar. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo entendemos bien, ¿verdad? Lo entendemos bien hasta ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen. Esto es lo primero que le va a volar los tapones, Señor. No tendrás imágenes. Dios da una orden. No puedes hacerte una imagen de Dios. ¿Se asustó? Ya no vas a violar más ese mandamiento. Pero Jesús lo dijo bien claro. Entonces él dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Dónde decimos que está Dios? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero nosotros nos hicimos una imagen. Y no solo nos hicimos una imagen, sino que nosotros creamos un Dios a nuestro parecer. Porque cuando a mí se me dicen lo que yo tengo que corregir y tengo que obedecer, ese no es Dios. Cuando a mí me ocurre algo que me desagrada, cuando a mí me ocurre algo que me causa dolor, cuando a mí me ocurre
a algo en el cual yo me veo de alguna manera complicado, ese no es Dios, eso no puede ser Dios. Dios no puede estarme haciendo tal cosa. Dios no puede permitir eso. Y eso no es hacerme una imagen de Dios. No se me dio el negocio. Oye, ¿y dónde estaría Dios cuando me pasan las cosas y pregunto, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en este dolor, en esta enfermedad que estoy padeciendo? Siempre ha estado allí. Solo que no sabemos verlo. No entendemos que nosotros somos la imagen de Dios. Ahora sí se le fueron los tapones, ¿verdad? Nosotros somos la imagen de Dios. Y somos la semejanza porque Él opera en nosotros. Por esa razón, cuando alguien nos dice a nosotros algo en contrario que evidencia lo que realmente está errado y no está de acuerdo a las escrituras, que es la palabra de Dios y que es el Espíritu, vamos contra esa persona y no creemos que eso es lo que tenemos que corregir. ¿Están aquí? Nosotros, cuando se nos dice tenemos que corregir esto, tenemos que hacer esto otro, como no conocemos la palabra, es nuestro parecer. Y si las cosas van bien, eso es de Dios. Pero si las cosas van mal, eso no es de Dios. Usted se hizo, o nosotros nos hicimos, una imagen de Dios. Cuando viene Jesús, cuando nace Jesús, ocurre algo que, habiendo sido profetizado, de repente nosotros no sabemos ni entendemos el por qué se habla o se dice ciertas cosas en la Biblia que aparentemente, según nosotros, no deben ser de Dios. Y eso se debe al hecho de que nosotros ya tenemos por norma lo que repetimos o lo que hacemos o lo que decidió el hombre hacer. El hombre hace leyes, pero nunca la justicia del hombre alcanzará la justicia de Dios. Cuando Jesús se ve que nace en la condición que nace, como dice mi Biblia en el libro de Lucas, cumplidos 8 días de su nacimiento, fueron a cumplir, y dice mi Biblia allí, con el ritual de los judíos, es decir, la presentación de Jesús, no hasta después que la mamá pueda caminar, que la mamá se pueda poner la faja y las cosas y tal, no, 8 días. 8 días después de nacido Jesús, es llevado al templo conforme a la costumbre, dicen allí, a la costumbre de los judíos, y que había un hombre, Lucas 2, había un hombre llamado Simeón, a quien el Señor le había hablado, y teniendo el Espíritu, o estando el Espíritu sobre él fue movido y llevado al templo en el momento en que Jesús está siendo presentado en el templo. Y aquel hombre proclama unas palabras por cierto proféticas y poderosas para quien las escuchaba y quien las entendía, quien era entendido en la palabra, en la ley que ellos conocían. Y dice aquel hombre, pidiéndole a Dios, le dice: Dios, puedes darle ya descanso a tu siervo. En pocas palabras le estaba diciendo: ya puedo morir, Señor. No todo el mundo está preparado para eso. Ya puedes darle descanso a tu siervo, porque he aquí que mis ojos han visto la salvación del mundo. Cuando estaban presentando a Jesús. Y dice allí que cuando José y María escuchaban aquello, y todos los que estaban allí se maravillaban, se escuchaban todas aquellas cosas, exceptuando María, que guardaba eso en el corazón. Pero dice el versículo 34, le hace ver algo que es lo que nosotros deberíamos entender. Dice allí: y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento
de muchos. Caída y levantamiento de muchos. En Israel, y para señal que será. ¿Cómo será la señal? Entonces, muchas de las cosas que vamos a escuchar y que vamos a vivir y que vamos a conocer y que vamos a entender en la Biblia van a ser contradichas, van a ser contradictorias, porque van en contra de las costumbres de aquellos que se armaron un Dios de acuerdo a su semejanza, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a lo que quieren practicar. Y cuando esa palabra se les revele y vean que es contrario, que es errado lo que hoy están haciendo, entonces eso va a ser contradicho. No se va a aceptar. Porque los que hablamos en el nombre de Jesús debemos hablar lo que Jesús dice que tenemos que hablar, no lo que me parece a mí, no lo que es mi parecer. Y cuando esto ocurre, viene un escándalo. Ya le dije, Jesús fue experto en presentársele a los demás, explicarle, enseñarle, corregirle a los demás y hablarle con serenidad, pero con toda autoridad. Nunca le temió, nunca escurrió el confrontarse a ellos. Él no evitó nunca el enfrentamiento. Tenía que decirle las cosas a la gente y se las decía, porque hay gente que en esa ignorancia pluralista tiene padecimientos, tiene dolor, tiene una condición que debe cambiar y que sabe que cuando es confrontado acá por la palabra debe hacer eso, pero no acepta, no está dispuesto a cambiarlo, porque cada vez que sale de acá ve que los demás siguen haciendo lo mismo que él sabe que practica. Entonces, ¿para qué lo va a cambiar si aquellos son los que se van a dar cuenta que él cambió? ¿Me estoy explicando acá? Si yo estoy en adulterio y aquí me dicen que yo tengo que cambiar eso, que eso no es correcto, que debo honrar a mi familia, a mi esposa y todos los que están allí. Entonces, cuando salgo de acá, estoy escuchando acá y estoy convencido, yo tengo que dejar esto, tengo que apartarme de esta condición, de esta situación, tengo que hacer algo. Pero cuando salgo allá afuera, me encuentro que todos los demás que aceptaron, con el cual compartí, con el cual les dije inclusive que me apoyaran a mantener la mentira que tenía allí. Entonces, cuando voy en contra de eso, oye, pero aquellos me van a caer encima. ¿Cómo hago para eso? Termino aceptando eso. ¿Qué pasa allí? Jesús no dudó en ningún momento en decirle a los fariseos: ustedes diezman toda la menta, toda la hierba, ustedes diezman todo eso. Y está bien, pero están dejando la justicia, la misericordia y el amor. Ustedes son de los que limpian los vasos por fuera y el plato, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Ustedes son como sepulcros blanqueados, le decía. Por fuera están hermosos, pero por dentro tienen huesos, pudredumbre, cadáveres, son unos muertos andantes. No rehuía eso. Y como consecuencia de eso, a Jesús lo querían matar. Cada vez que Jesús hacía eso, había un escándalo. Tenemos que aprender que cuando nosotros nos convertimos a Cristo y entendemos todas estas cosas y viene la revelación de la palabra y luego vamos a entrar en todas estas cosas que queremos a nosotros aplicar sin contienda con ninguno, porque cada uno decide de verdad si él puede aplicar o no en la palabra que se le está dando. Yo no le obligo acá a ninguno, siempre voy a exigirle a usted ese cambio que tiene que hacer, pero no le puedo obligar a usted en ningún momento a que haga eso, como Jesús tampoco lo hizo. Lo evidenció, sí, y eso generó siempre situaciones adversas. Gente que se levantara contra él, gente que no lo aceptaba, gente que no quería que él fuese de esa manera. Porque como no podían encontrar tampoco ningún error en Jesús. Ahora, ¿tengo yo que parecerme a Jesús en eso? No necesariamente. Porque Dios te ama, tienes que hacer las cosas. Entonces quiero que vea usted algo muy importante en lo que es eso que nos quiere mostrar el Señor y que nosotros debemos conocer. Jesús entraba a la sinagoga y no solamente le enseñaba al pueblo que estaba asistiendo allí. Las enseñanzas de Jesús
eran igual para todos, desde el sacerdote hasta el máximo sacerdote, hasta el más bajo que nunca había escuchado ni había leído. Porque el reino de Dios es un escándalo. El reino de Dios es de gracia. Y el reino de Dios perdona las cosas que tú no estarías dispuesto a perdonar. No es cómplice de lo que ocurre, pero sí perdona lo que tú no perdonarías. Lo que yo de repente me costaría. Dice, ay, Dios mío, pero ¿por qué me pones en esta? Haríamos tal cosa. Capítulo 13 del libro de Mateo dice que Jesús explicó parábolas, hizo milagros, hizo una gran cantidad de cosas. Y luego, el versículo 51, creo, 54, Jesús entra a la sinagoga. Jesús vino, el Señor es mi pastor. Entró allí. Y Jesús dice allí lo siguiente: y venido a su tierra, vino a Nazaret. Jesús estaba por fuera, estaba de gira. Y mientras estaba de gira era aclamado, era aplaudido. La gente lo perseguía. Ya Jesús ni siquiera podía entrar a la ciudad, se quedaba afuera, a las afueras de la ciudad, porque donde quiera que estaba, todo el mundo iba a venir a quererlo tocar, a querer hablar con él. Jesús estaba siempre afuera, pero esta vez decide regresar a Nazaret. De Nazaret es el lugar donde Jesús, la ciudad donde Jesús se crió. Jesús regresó al barrio. Después de todo dijo, oye, voy a volver nuevamente al barrio, voy a pasar por allá, vamos a ver cómo están las cosas, qué es lo que hay, todo esto. Entró en la iglesia que estaba en el barrio, o quizás se convocó una reunión allí, estaba Jesús allí, y dice mi Biblia, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ¿qué pasaban? Se maravillaban y decían, ponga atención en esto, se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde rayos lo está sacando? ¿Quién te está enseñando? ¿A qué iglesia? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿A qué iglesia estás yendo tú? ¿Dónde te están enseñando eso? Y decían entonces, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Isidora? Y sus hermanos Ruli, Wilfredo, Ramona. ¿No son estos ellos? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Prepárate porque ahí hay candela. Ahí hay candela, mi negro. Ya tú vas a ver. O te vas para arriba o te vas para abajo. Tú decides, mi negro. Lo cierto es que ellos conocen a su mamá, a su papá y a sus hermanos. En pocas palabras. Pero ven acá si ese jugo picha conmigo. De repente, ¿cómo es que habla así o cambia así? Dice el 56 lo siguiente. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y el 57 es el que pone el nombre de este tema. Y se escandalizaban de él, se escandalizaban en el barrio. Hubo un escándalo en el barrio. Hubo un escándalo en el barrio porque de repente Jorge ahora es evangélico. Antonio se convirtió y de repente ahora todo es gloria a Dios. Y el tipo que agarraba a todo el mundo por el cuello, ahora le ora, le impone las manos y no sabe qué pasa. Y no solo eso, que ahora cuando aparecen para evidenciar que la condición de vida, lo que es normal en el barrio, no es normal. Ahora eso tiene que cambiar. Porque este es el estilo de vida que me hizo a mí cambiar, transformarme, conocer a Jesús, recibir a Jesús en mi corazón y ahora hablar de otra manera, de forma tal que cuando hablo tengo autoridad para hablar. Por eso razón la Biblia dice que cuando Jesús hablaba como quien tiene autoridad.
Si tú no quieres cambiar, no cambies, pero a mí no me vas a afectar ya más con eso que tú llamas normal. Con el estilo de vida que tú llevas, si tú quieres morirte allí, te mueres. Lo peor, lo grave de esto es esto, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos comparten? ¿Cuántos leen contigo? Ay, sí, no ora. ¿Y cuántas veces te has equivocado y te han dicho, y eso que eres cristiano, eso es lo que te enseñan allá en la iglesia? Pero cuando tú le haces un bien, cuando tú le haces algo que le beneficia, no te dicen, eso lo aprendiste en la iglesia. ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Te han dicho de repente que tú puedes ayudar, cuando estás ayudando a alguien, le das de comer, o cuando le sirves de alguien? Ya le voy a enseñar esto que viene a continuación. Yo tengo, mi familia es así. Aquí está mi hermano Ruli, mi hermana Ramona, y los otros son del otro bando. Pero el otro bando no me escribe ni me llama, sino cuando necesitan. Y cuando ellos escriben y llaman, no dicen, bueno, por el amor a Cristo. Si yo le tiendo la mano, si yo ayudo, ellos no dicen que por Cristo. Pero cuando yo no ayudo, y eso que dice que, así, que tiene a Cristo en su corazón. Yo no sé cuál Cristo es ese. El mismo que ellos se crearon con la barba, con la chiva y con la batola grande. Y cuando yo digo que no, o que no puedo, o no hago lo que ellos están pidiendo, eso es un escándalo. Eso, pero él tiene y no me puede ayudar. Entonces nosotros a veces vamos falseando lo que nos está ocurriendo, porque lamentablemente los primeros que no están de acuerdo con esto es en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra familia. Y si él fue puesto para caída de muchos y para levantarse también de muchos, esto es lo que ocurre. Porque cuando nosotros leemos el libro de Lucas, que guarda una relación con esto, y es que el problema surge en el barrio, porque los que nos conocen no pueden aceptar que nosotros cambiamos. ¿Cómo es que si yo me drogaba contigo, ahora tú dices que no? Y lo que es peor, te van a atacar y van a decir, sí, pero me vas a echar el cuento, porque tú no te acuerdas cuando te emborrachabas conmigo. O tú no te acuerdas cuando andabas conmigo. Ahora vas a venir con ese cuento de que la Biblia y orando y estas cosas. Ellos no pueden creer que Dios es un solo tris de dedo, puede cambiar todas las cosas. El que cree, todo le es posible. Por tanto, no tengo temor alguno a evidenciar tal condición. Jesús en el libro de Lucas nos pone al tanto de esto. Le está dando una enseñanza a todo el pueblo. Le está enseñando a sus discípulos. Viene hablando de cuánta parábola se le ha ocurrido a él para explicarle lo que es el reino y la conducta que debemos tener nosotros en todas las cosas que hacemos y cómo hacerlo correctamente y qué es lo incorrecto. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, él está explicando y está enseñando muchas cosas que de repente nosotros no las entendemos o no las aceptamos. Y cuando a Jesús se le está hablando o está exponiendo eso, vea lo que ocurre, porque aquella gente estaba allí maravillado. Y le dije y le hice énfasis a usted cuando leíamos allí en Mateo 13 que la gente que lo escuchaba y que conocía de sus milagros se maravillaba. Pero cuando Jesús le dijo del mal que se iban a morir, ¿qué pasaba? Se escandalizaban. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. O te maravillas con Jesús o te escandalizas con Jesús. Pero en ambas cosas Jesús está obrando para bien. Porque cuando te maravillas es porque estás haciendo lo bueno. Y por cuando te escandalizas es porque te está diciendo lo malo para llevarte a lo bueno. Ese es mi Señor, ese es Jesús. Entonces él aclara después de enseñar todas estas cosas, porque hay quien no quiere aceptar conducta, no quiere aceptar que está mal, no quiere aceptar que tiene que corregir. Y es fácil decir, es que yo soy así, yo nací así.
El ejemplo más patético que tenemos nosotros es cuando alguien, sin ánimos de ofender a ninguno, pero asume la homosexualidad como tal y dice entonces que él nació así. El rebelde dice, yo soy así, ese es mi carácter. Y yo soy así. El carácter se puede moldear. La persona que es agresiva, una persona que de repente inclusive está obtusa porque está recibiendo y dice, no, yo soy así. Y no se da cuenta que es que le agrada a su alma sentir aquello de ir contra la persona y hacer aquello a su manera. Dice Jesús entonces aquí, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Sorpréndase de Jesús. Los que le siguen deben saber que vamos a tener contiendas. Deben saber que nos van a señalar. Si tuviste errores, decía el domingo pasado que Dios agarra tus pecados y lo manda al fondo del mar, pero algunos aprenden a bucear. Y van tan profundo que sacan ese pecado para señalártelo y ponértelo en tu cara el día en que tú le estás evidenciando los errores que ellos tienen. Por eso, el evangelio es un escándalo. El evangelio de Cristo es eso, y es para valientes, para los que parados firmes en la palabra del Señor son capaces de soportar cuando el viento viene, cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, y permanecen firmes porque están parados en Jesucristo, la roca que desecharon. Decía alguien, no importa que critiquen lo que allí está, pero esa es la verdad. Hoy día inclusive hay jóvenes levantándose para predicar la palabra de Dios, y aquellos viejos que se quedaron encerrados, que no pudieron en ningún momento llevar la palabra porque viven de diezmo y de ofrenda, y vieron que aquellos muchachos salieron inclusive a predicar la palabra por cualquier lado, haciendo vigilias y haciendo cosas, fueron contra ellos y dijeron que eso no era de Dios. Y dijeron que eso no era de Dios porque ellos no estaban acostumbrados a hacerlo. Así, cuando nosotros vamos a hacer alguna cosa, entonces hay que preguntarle a los viejos, a los ancianos, para ver si eso es de Dios. ¿Y quién nos guió a nosotros hasta acá? Usted conoce mi testimonio. Yo nunca fui a una iglesia. Tampoco pedí al Señor que fuese pastor. Pero al Señor le pareció en su soberanía. Por eso estoy acá. Y creo que, no sé, más sano de doctrinas y todas estas cosas, a tal extremo que pasaron los años y me preguntaban, mire, ¿y de qué denominación son ustedes? No sabía ni siquiera qué responder. No sé, yo soy libre. Y no sabía que existía una denominación que lo llaman libre. Créalo. ¿Y cuál es la cobertura que tiene? No sé, tengo la del Espíritu Santo. Esa es toda, esa es la que vale. No, pero el apóstol, ¿cuál apóstol? Entonces, si eso causa urticaria a algunos, bueno, no sé, hermano, búsquese aceite de coco y azufre. Y listo. A los 3 días se le va. Pero vea lo que hace Jesús. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no. ¿Sino qué? Disensión. Van a haber diferencias. En casa va a haber diferencias. Prepárate. No te voy a decir que se lo digas al que está al lado. Díselo a ti mismo. Vamos a tener diferencias. Vas a ver diferencias. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a hacer algo que tú ahora conoces que eso es error. Y cuando no lo practicas, cuando no te haces cómplice, sino que por el contrario, tu testimonio sin hablar a él, evidencia que eso está errado, quieren exterminarte. Quieren apartarte, quieren quitarte. Y eso causa un escándalo en la casa. No solo en el barrio, en la casa. Porque luego me voy a la vecina, que es con la que siempre comparto los rumores de última hora. Dice, no, sí, ahora tengo que está loco aquí en la casa. Ahora sí, el mismo diablo, es más, te dicen diablo. El mismo diablo es el que tengo ahora aquí en la casa, porque ¿cómo va a ser posible? Ay, sí, yo no puedo chismear contigo un ratico, sí. Porque me va a llevar el demonio, el diablo. ¿Tú has visto, chicos? Dios no va a hacer eso. Tampoco así. Entonces, nos creamos un Dios que en verdad no existe. El 52 dice, porque de aquí en adelante, dice Jesús, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2,
y 2 contra 3. Y tú vas a vivir todo el tiempo en eso. Y tienes ahí los diezmos para dárselos al pastor. Entonces manda ese pastor a trabajar, ese vago. Viene a engañarte con todo eso ahí. ¿Tú crees que yo voy a estar allí para darle diezmos al pastor? Sí, cómo no. Ahí vas a ver. Y cuando un pastor o un líder comete un error, oye, mira, ¿vieron al pastor por allá? Agarró una borrachera ese pastor. Yo tengo esta foto de él. Parecía, ¿cómo se llama el personaje ese que sacaba José, el licenciado Esparragosa? Era el pastor Esparragosa. Échame, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando entre por allí uno así, yo también le diré, sí, gloria a Dios, porque aquí vas a pasar la borrachera y vas a tener una, pero con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Observe, estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esta última parte como que creo que la gente lo toma muy en serio. Muy en serio. Entonces, ¿quiénes están en contra? Nadie es perfecto. Dígaselo, eso sí, dígaselo que tiene de su lado. Tú no eres perfecto, dígale. Constantemente, aquí donde está, ya le he contado como 20 pecados. Pastor, ¿y qué pecado? ¿Cómo pensaste cuando estaba hablando? Porque ahí es donde se crea, concibe el pecado, ¿verdad? Allí fue donde lo pensaste, lo maquinaste. Y eso luego vienes a ponerlo por obra. Así que va a haber divisiones. El escándalo se forma justamente en el barrio porque la gente no va a estar de acuerdo. Solo cuando van llegando a Cristo que entienden entonces lo que ahora tú vives, entonces lo comparten. ¿Todos se van a salvar? No. Pero entonces dice, no, pero a mí me ama el Señor tal cual. Si te ama, no te deja tal cual. Y nosotros a causa de eso erramos en el error de Cristo. Por eso hay gente rota que se oculta, que no evidencia qué es lo que tiene que cambiar, porque prefiere a veces cargar el dolor antes exponerse a los demás que vayan a decir cosas de ello. Por eso este es para valientes. Por eso no funciona como a veces algunos creen, simple y llanamente con lo que tú pronuncias, porque cuando alguien cree, tiene una persona que se crea su propio carácter, establece sus propias conductas, quiere que los demás hagan lo que él está acostumbrado, tiene por norma hacer. Y cuando esa otra persona no lo hace como él tiene por costumbre hacerlo, e inclusive mete al Dios en el cual cree para ponérselo encima al que le está diciendo que tienes un error. No sé si me explico, pero los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, ellos juraban que Dios bastaba con conocer ellos la Biblia y tener una posición arriba y luego hacer con los demás que ellos creían que no eran merecedores de eso, hacer lo que a ellos les diera la gana. Y cuando alguien de eso se levantaba contra ellos, por supuesto se estaba levantando contra su Dios. Y al igual que como les acabo de explicar ahora, ellos estaban violando ese primer mandamiento. Porque se habían hecho un Dios a su imagen y semejanza. Y no como Dios dijo. No como Dios estableció ese mandamiento. Por esa razón, la gente a veces, padres, ojo acá, porque a veces pedimos nosotros conductas que deberían tener nuestros hijos, pero nosotros no hemos revisado la nuestra. No sabemos a veces de dónde proviene esa conducta que está allí. Así que es de parte y parte.
Y el que sabe que tiene que errar, pues dé el paso. No importa si el otro no lo da, pero si usted lo entendió ahora, cambie ahora para que ese escándalo no siga. Porque la gracia de Dios es un escándalo. La gracia de Dios es algo que nadie se explica cómo, pero a nosotros nos encanta la justicia. Si a usted, nosotros no pasamos de justicia y misericordia, pero la gracia no llegamos hasta ella. Cada vez que, si a usted le chocan el carro, usted quiere justicia, usted quiere que le paguen, usted quiere que le cubran los daños y todas aquellas cosas que se ocurrieron. Eso es justicia. Y usted no está haciendo nada malo con eso, con exigir la justicia. Eso es lo que debería hacer. Misericordia es que, anda, vete, hermano, tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío y tal. Y no hay problema. Eso es misericordia. Y muchas veces nosotros llegamos hasta allí. Pero llegar por gracia y decir, tranquilo hermano, yo reparo mi carro y también voy a reparar el tuyo. Todo está pagado. ¿Lo haría usted? Ignorancia pluralista, el que calla otorga. Entonces lo haríamos nosotros, pero Jesús sí hizo eso. Nosotros no solo le chocamos el carro a Dios, nos llevamos la casa por delante y todo eso. Sin embargo, nos restauró a nosotros, pagó por nosotros, levantó su casa y nos dejó libres. ¿O no fue eso lo que hizo Jesús? Y entonces a causa de esto cometemos un error. Un error que está en nosotros. Escuche esto que le voy a decir. Dios nos ama a nosotros, suele decir la gente en la iglesia, se lo he escuchado ya a varios pastores inclusive. Dios nos ama a nosotros porque Jesús murió por nosotros. ¿Está escuchando bien? Dios nos ama a nosotros porque Jesús murió por nosotros. ¿Usted está de acuerdo con eso? Eso no es verdad. Eso que le acabo de decir no es verdad. Jesús murió por nosotros porque Dios nos ama. Y eso debe quedarle claro a usted en su corazón. Escríbalo en su corazón. A pesar de lo que usted haga, Dios le sigue amando. Dios nos amó primero. Si no, lea Juan 3:16 y medítelo en lo que le estoy diciendo. Pero a veces nosotros le ponemos condiciones y le decimos a la gente que, mira, si no, Dios te va a matar. Dios te va a enterrar, Dios te va a llevar, Dios no te va a amar, Dios te va a llevar para el infierno. Y a causa de eso la gente permanece haciendo lo malo. Cuando nosotros lo que tenemos que evidenciar es que esta condición la tienes que cambiar. Porque alguien que se sabe amado no afecta a alguien más, a alguien que le ama. No sé si me estoy explicando. Cuando tú amas a tu esposa de verdad, no le engañas. Cuando tú amas a tu madre, tú no le causas daño. Cuando tú amas a tus hijos, tú procuras que tus hijos estén bien. No tienen que hacer tus hijos nada en particular para que tú les ames. Cuando alguien está haciendo algo para que alguien más le ama, está en un error. Y ese error cuesta la vida de esa persona porque está yendo a algo que no es correcto según Dios. Por eso a veces no entendemos el amor de Dios. Por eso la gente no queda desnuda delante de Dios. Por eso cuando le tocan temas susceptibles como el que tocamos el domingo pasado, la gente no entiende, no sabe cómo enfrentar este tipo de cosas. Nosotros estamos abiertos acá. La iglesia está abierta para recibir gente rota, gente enferma. Algunos pueden decir que los que están en la iglesia tienen la idea que los que están en la iglesia son gente perfecta. Yo quiero decirte lo siguiente: ni nosotros ni los que están afuera somos perfectos. Estamos en reconstrucción. Y he dicho acá desde este púlpito que si crees que vas a encontrar un pastor infalible, te equivocaste. Puedo fallar, tengo mis dolores, tengo mis sufrimientos, tengo mis pasiones. Porque Santiago dice de Elías que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y sin embargo el hombre oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar, el Señor le escuchó y mandó la lluvia. Era un hombre lleno de imperfecciones. Pero a veces nosotros queremos ser tan perfectos que no entendemos lo que ocurre con los demás. Y cuando queremos evidenciar los errores que están allá, levantamos el dedo para acusar, cuando lo que tenemos que evidenciar es el testimonio de nosotros.
para que no hayan escándalo, para que cuando prediquemos en el barrio con todo lo que hacemos sepamos que tenemos que crecer. Y esto es lo que tenemos que entender, que es un crecimiento constante, que nosotros tenemos que seguir adelante, que no nos detiene, que este dijo, que el otro dijo, que mi mamá dijo. Usted sabe una cosa, mi mamá, yo tuve diferencias con mi mamá con respecto a esto, cuando mi mamá tenía por costumbre de recibirme a mí, o estaba acostumbrada que todos los sábados y todos los domingos yo desayunaba y almorzaba con mi mamá. Y cuando yo recibí a Cristo, yo dejé de ir, al menos el sábado no iba, y el domingo entonces iba después que terminaba el servicio. Y un día me dijo mi mamá, de manera tal, hijo, que ahora tú con esa iglesia no te da tiempo a venir para acá, para la casa. Y fue mi mamá. Yo no le falté el respeto a mi mamá, no le dije nada que le ofendiera, y le dije, usted sabe dónde estoy y cómo estoy y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que significa eso que usted llama esa iglesia. Si usted quiere también compartir con ese que me convenció a mí todos los domingos, yo le espero en ese servicio, porque eso es lo que yo hago, y eso a donde estoy allí me ha hecho entender el amor que tú tienes por mí. Yo hablé con eso con mi mamá un día domingo después del servicio, y el domingo siguiente mi mamá estaba en la iglesia hasta el día en que murió. No tuve miedo de decirle a mi mamá lo que había ocurrido conmigo en mi corazón. Te van a decir muchas cosas, van a venir muchas cosas. Ahora, Jesús fue experto en crear esos escándalos, pero los escándalos siempre van a seguir. Porque cuando está el poder de Dios en nosotros, es inevitable que la gente se fije o se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo, el cambio que se opera en nosotros, la transformación que nosotros estamos recibiendo. En el libro de Hechos capítulo 2, se crea el primer escándalo después que Jesús muere. De repente aquella gente estaba reunido, y dice mi Biblia que el lugar donde estaban cuando ellos estaban orando, y el lugar donde estaban orando ellos ese día tembló. Y así debe ser la iglesia junta, unida. Yo no pretendo aquí buscar uniformidad en los pensamientos de ustedes, porque es imposible que todos piensen igual a mí. Yo no busco uniformidad aquí, sino la ubicación de cada uno de ustedes en lo que dice Dios que debemos tener nosotros. Porque sé que cada uno es diferente, y cada una de las cosas que usted sabe hacer van a ser importantes para esta obra. Todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar. Dios no nos hizo a nosotros por capricho, nos hizo porque tenemos una función. Así que cuando estos reciben de Jesús la palabra que está escrita en 1:8, que dice, no se vayan de aquí, esperen, porque cuando venga sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo, seréis llenos de poder. Tendréis poder y seréis testigos, dice. Seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todos los confines de la tierra. Entonces, estaba esta gente orando, y de repente cae el Espíritu Santo en pleno barrio. De repente salieron aquella gente hablando en lengua, saltando, brincando, y la gente, los vecinos, ¿qué le pasó a este? Mira, y esto ahora son los aleluya. ¿Qué le pasa a esta gente? Que ahora ya no se viste con nosotros, ahora no se acuestan tarde, ahora no rumbean como nosotros, ahora no prenden ahí el equipo de sonido a todo volumen y todo el barrio lo escucha. Porque todos los demás hacen eso, ¿verdad? Ponen ahí su buen vallenato, y todo el mundo lo escucha. ¡Nos fuimos! Y escuchamos allí nosotros, échale, chaca, chaca, chaca. Dale ahí. Pero ninguno de nosotros se atreve a prender el equipo y darle volumen a la alabanza. Ay, no, ¿qué va a decir el vecino? Pero el hermoso escándalo, y nosotros no predicamos. Así que se arma ese escándalo allí, y saben que algo está pasando, y los que estaban alrededor los escuchaban. Habían portugueses, habían italianos, habían ingleses, habían de todo tipo. Y cuando los escuchaban hablar,
¿Qué era lo que estaba falando ahí? ¿Qué era lo que estaban hablando? ¿Qué era lo que estaban espiquineando ahí? De repente estaban sorprendidos porque aquella gente no. ¿Y qué fue lo que dijeron entonces? No, esta gente lo que está es borracho. ¿Cómo sería esa rumba que se metieron ahí anoche? Que mira, ve, ahora son las 10 de la mañana, hermano, y todavía no han pasado la borrachera. Uy, vale, qué tremendo. Ellos no pueden ver allí a Dios. Sin embargo, Pedro se levanta allí. Pedro que había negado a Jesús. Pedro que antes había estado hablando inclusive como ellos para que no lo condenaran a él. Se mete un discurso allí que si usted lee su Biblia va a quedar sorprendido. Y después que pasa todo aquello, llenos de poder, no sabían que el Espíritu estaba sobre ellos, y va junto con Juan, van pasando por la Hermosa, y de repente allí el cojo que tenían por costumbre colocarlo allí, va a generar el segundo escándalo en el barrio. Era una iglesia muerta donde no pasaba nada, sino que los mendigos estaban allí para estar pidiendo. Ocurre el segundo escándalo que suele hacer el Señor. Así de escandaloso es este reino. De repente aquel hombre que estaba allí pidiendo, se quedan mirando a Pedro y a Juan y le tiende la mano esperando que le den algo, y Pedro lo ve y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y así como dijo esa palabra, comenzó a saltar el cojo. El tipo, y de repente, oye, corría 100 metros planos. Creo que el tipo corría para allá, corría para acá, me sanó, y le daba, dice mi Biblia, que le daba gloria a Dios, le daba gloria a Jesús. Se maravillaba, alababa al Señor allí en eso, corría para todos lados y estaba allí con ellos. Y cuando la gente se le alborotó con aquel escándalo y estaban al lado, porque dice mi Biblia que se maravillaban. Inmediatamente la gente estaba allí alrededor y estaban todos allí asombrados. Dice mi Biblia, esta es la palabra específica, que se asombraron de aquello que ocurrió. Y entonces, estando todos ellos allí, Pedro se vuelve a mandar un discurso y se convierten en ese momento 5,000. Y dice, entre todas las cosas que dice, está mandándose ese discurso y vienen los sacerdotes y se los llevan presos. No puedo permitir que esta cosa ocurra. Y dentro de lo que él le está diciendo a aquella gente, le habla a los principales, a las autoridades que están allí. Y dentro de las cosas que le dice esto: vosotros, que ustedes ven aquí, al cojo que habían sanado, está delante de ustedes ahora sano, porque a la piedra que ustedes desecharon ha venido a ser piedra angular, piedra de salvación. Y aquellos entonces a los cuales ustedes juzgaron y condenaron y crucificaron, ha venido con poder sobre nosotros y ha levantado a en sanidad. Por eso está aquí al lado de nosotros. Y dice mi Biblia en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 10, que cuando ellos escucharon a Pedro, porque sabían que era del burgo, que era de algo bajo, que no tenía letras, que no había aprendido, que no había ido a la escuela, lo único que hacía era pescar, y hablaba con ese denuedo y aquellas cosas, dice mi Biblia, que, póngalo allí, Hechos 4:10, dice mi Biblia, vea esto: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. 13.
Entonces vea todo lo que le dijo Pedro. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, ¿qué? Son los principales sacerdotes. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vea el versículo 16. Se maravillaban que habían estado con Jesús. Y entonces se reunieron y dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 17. Sin embargo, este escándalo no puede pasar así. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, echémosle mano, acabémosle. Como decía Emilio Lovera en el sketch que hacía en Radio Rochela: vayémosle, freguémosle, golpeémosle, encerrémosle, pues. Se maravillaban de lo que escucharon. ¿Crees tú que esta gente se van a quedar tranquilos cuando tú le evidencias que lo que ellos están haciendo no es lo correcto? Ahora ves la reacción que a veces nosotros tenemos. ¿Se está dando cuenta de lo que pasa con nosotros para experimentar el cambio? Por eso a veces dejamos de asistir a la iglesia. Por eso a veces dejamos de leer la palabra. Por eso a veces dejamos de escuchar a alguien. Por eso a veces no nos reunimos con los pastores. Y si se da cuenta que yo todavía ando en pecado, por eso nosotros sufrimos de soledad. Entonces ellos estaban allí, dice: amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. No hablar de Jesús es hacer a alguien mudo, a alguien que lo ha conocido, hacerlo mudo. Porque hasta donde yo sé, de ahora, desde que conozco a Jesús, yo no he podido hablar nunca más sino pendiente de Él. Él es el que redarguye. Él es el que me dice a mí que hay algo que está incorrecto. Entonces a veces no entiendo cómo es que algunos, para poderse expresar, todavía siguen con las malas palabras en su boca. Si no está el CONO en su boca, no hablamos. Y lo afirmamos más fuerte para ver que mostremos el carácter. Pero yo veo en todo lo que te he narrado acá que ni Jesús ni los escogidos de Jesús hablaron de esa manera, porque lo que estos se maravillaron fue toda la verdad la que le dijo a ellos. Y hablaron de una manera que a ellos no les quedó otros casos. Pero nosotros, a veces nosotros no podemos hablar, no podemos expresarnos si no decimos 4 groserías. Por eso es un escándalo. Porque el que hablaba de una manera, dice Pablo, ya no hable de eso. El que decía malas palabras, ya no las diga. El que robaba, ya no robe. El que mataba, ya no mate. Ninguna de estas palabras hayan en tu boca, tronerías, ni ninguna de estas cosas. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer eso. Y tenemos que dejar de callar y evidenciar lo que realmente somos. Tenemos que dejar claro quiénes somos en Cristo Jesús. Porque a causa de eso estamos destrozados por dentro, pero evidenciamos una situación o una condición que no es verdad en nuestras vidas. No es verdad, luchamos contra la tristeza, luchamos contra eso. Qué bueno sería que alguien llegara y dijera: sí, necesito ayuda. Yo no sé cómo, a veces no quiero ni que me hablen, sino que me escuchen. Necesito ayuda, quiero cambiar, quiero ser transformado. Quiero hacer algo, porque es mi vida la que está en riesgo. Que podamos entender lo importante que somos para Cristo, como les decía. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Dios no nos ama porque Él murió. Él nos amó primero. Y eso es lo que debe ser. Dejar de esconder nosotros las realidades, las verdades que tenemos dentro y evidenciarlas. Y si algo está incorrecto, no le falta el respeto a nadie, pero le hago saber que eso está errado. Y si él se levantare contra mí, yo estoy dispuesto a aguantar la reprimenda, pero no me voy a ser cómplice de ti de aquí en adelante. Porque ahora sé que es lo correcto, ahora sé que es lo que tengo que hacer. Por esa razón, dijo Jesús allí bien claro, que habrá divisiones y tu mamá será la que te diga:
O tu papá será el que te diga. Tus hermanos serán los que te digan. Tus vecinos serán los que te digan. Algunos van a prohibir inclusive que te hablen, que te dirijan la palabra. Porque algunos no se van a sentir cómodos cuando tú estás hablando. Algunos no se van a sentir cómodos cuando tú estás haciendo las cosas para los demás. Sentirán envidia y ellos no lo sabrán. Asimismo nosotros, si estamos en esa condición, ¿cómo no nos vamos a levantar? Por esa razón, a veces cuando alguien ha tenido un pasado que no tiene mucho de qué alegrarse, mucho de qué afanarse en ello, le cuesta poder enfrentar ese pasado que está allí. Además, cuando tú recibes a Cristo y tienes esto en tu corazón, ya no te importa eso. No te olvidas de eso. Porque algunos dicen, pero no es que Dios no va a tener memoria. Dios no tiene memoria de eso. No tiene memoria para juzgarte por eso. Pero tú sabes que vas a pecar. Y de aquí en adelante sabes también que vas a pecar. No somos perfectos, ¿sabes? Vamos a cometer errores. Por eso suelo decir que esto es un hospital. Y en un hospital, lo único que tú vas a buscar siempre es que la persona salga de allí en mejoría. Pero todos los que están allí, a no ser de que sean los que están tratando, están enfermos. Y vas a ver gente, algunos se mueren allí. Si vas al hospital, algunos van a la morgue. Por eso tiene una morgue. Tú decides. Esa es tu decisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo ruego a Dios para que esta iglesia sea escandalosa. Que hablen de ello. Unos hablarán para bien y otros para caernos encima, pero siempre estaremos allí. Siempre estaremos haciendo lo que Dios nos mandó a hablar. Que el reino verdaderamente se manifieste. Que nosotros seamos los que tenemos que realmente llevar ese reino y que, como lo evidenció Jesús, podamos hacer que todos los que están a nuestro alrededor puedan cambiar. Podamos recibir nosotros lo grande y la gloria de Dios se manifieste en nosotros por siempre y para siempre. Y no solo en la iglesia.